Tucker Carlson. Vaya declaraciones, Alberto. La administración Biden trató de matar a Putin. Pensábamos que, bueno, igual en lo de Trump habían hecho un poco caso omiso en esas medidas de seguridad. Tremendo. Podría haber habido algo de negligencia, pero las declaraciones de Carlson son auténticamente sorprendentes. Pasamos a leer, Alberto. El periodista Tucker Carlson ha asegurado que la administración del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y en particular el exsecretario de Estado del país, Anthony Blinken, que también ha recibido lo suyo, trató de matar al mandatario de Rusia, Vladimir Putin. En un programa publicado este lunes en su canal de YouTube, Carlson señaló que en la potencia norteamericana ha crecido la desconfianza en las instituciones estatales, ya que la gente que ha estado administrando el sistema y beneficiándose de él está completamente asustada porque saben que tienen mucho que perder. Creo que esa es una de las razones por las que Anthony Blinken estaba presionando tanto a favor de una guerra real, tratando de matar a Putin, por ejemplo, lo que hizo la administración Biden. Trataron de matar a Putin, dijo el periodista, sin aportar más detalles sobre el tema. En este sentido, destacó que el asesinato de un presidente es una locura que causaría el caos, creando una pantalla que los protege, dice este artículo. Tucker Carlson, asimismo, opinó que Blinken era quien en realidad dirigía la potencia norteamericana en calidad de presidente de facto. Creo que Blinken es tan malvado, tan demostrablemente malvado, dice Tucker Carlson, y también estúpido que sencillamente veo sus huellas dactilares por todas partes. Dijo, sé que en los últimos 2 meses Blinken hizo todo lo posible para acelerar la guerra entre Estados Unidos y Rusia, añadió, enfatizando que no sabe cómo se salió con la suya y nadie dijo nada al respecto. Bueno, primera lectura, Alberto. Ahora vamos con la reacción de Peskov. Puede pensarse que estas declaraciones son de un periodista muy prestigioso solamente, no es poca cosa. Pero no es solamente la declaración de un periodista muy prestigioso. Es la declaración de un periodista muy prestigioso cuya familia ha estado enraizada en la CIA. Su padre y varios familiares más han trabajado para la CIA. Históricamente siempre se ha pensado que el propio Tucker Carlson tiene vínculos con la CIA él mismo y no solamente su familia. Ojo, porque si Tucker Carlson nos está diciendo 2 cosas formidables. Una, que el gobierno de los Estados Unidos ha intentado eliminar físicamente a Putin. Y 2, que pasa un poco de soslayo, pero que no es menos importante, y es que deliberadamente ese gobierno ha intentado accionar una guerra contra Rusia. Aquí nos sirve aquello de, ahora os enteráis de que el gobierno de Estados Unidos... No es una cuestión de si nos enteramos ahora o no. Es una cuestión de si uno de los tipos más patrióticos de Estados Unidos con conexiones en la CIA dice exactamente eso. En ese caso, y lo estamos viendo ahora, el mensaje es muchísimo más poderoso. Así es que, amigos magos, ojo, porque lo que nos va a contar Tucker Carlson estos días, seguramente va a haber mucho más en torno, ahora Miguel va a traer las reacciones del Kremlin, es absolutamente alucinante. Y sobre todo, viniendo de quien viene. Porque no solamente es gran periodista, reputado, estadounidense y además con unos lazos muy profundos con la CIA. Eso es algo que apenas se conoce. Bueno, pues si escarbamos un poquito en la vida de Tucker Carlson, se conocerá. De hecho, ya os digo, a él mismo se le ha acusado de ser probablemente un informante de la CIA o un miembro de la CIA que tomaba en sus alocuciones públicas información de la propia CIA. Miguel, súper notición el que nos traes hoy. Sobre todo, Alberto, yo también creo que la importancia del eco informativo que tiene cualquier y la relevancia que tiene cualquier declaración de Tucker Carlson que son absolutamente formidables. Me hubiera gustado que hoy los medios tragacionistas y occidentales se hubieran hecho eco de esta noticia, tanto como ayer se hicieron de la noticia Nvidia, que hoy tengo que confesaros, Alberto y amigos magos, que venía en el coche de viaje para Madrid y las 2 horas que he venido en el coche se ha estado hablando de inteligencia artificial y de Nvidia y de este DeepSeek
por medios que no tienen absolutamente nada que ver ni con la bolsa ni con la economía. De locura. Ahora bien, ¿habéis visto esta noticia en los telediarios? ¿A que no la habéis visto? Pues debería tener el mismo eco, Alberto. Eso Sí, pienso yo. señor. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vamos con más. Bueno, seguimos, pasamos a la siguiente reacción de Dmitry Peskov tras las palabras de Tucker Carlson sobre el intento de asesinato. El secretario de prensa del presidente ruso Dmitry Peskov valoró las palabras del periodista Tucker Carlson sobre el intento de eliminar a Vladimir Putin. Los periodistas le preguntaron sobre esta cuestión en una sesión informativa. De las palabras de Peskov se desprende que el presidente ruso está a salvo. Los servicios de inteligencia, dice este artículo, están haciendo todo lo necesario para garantizar la seguridad pública y proteger al líder del país. En primer lugar, se trata del jefe del Estado, subrayó Peskov. Pues los servicios especiales están haciendo su trabajo. Yo creo que la seguridad de Putin es extrema. Sí, de hecho, ya se comentaba hace meses que habían sido del orden de unos 25 intentos de asesinato, de los que no habíamos tenido ningún conocimiento, los que se habían producido durante los últimos años. Pues probablemente tendríamos que sumar uno más. Y desde luego la seguridad de Putin es formidable. No es extraño y desde luego que por nuestra parte le deseamos que la siga teniendo especialmente cualificada como la tiene. Kiev está bajo ataque. Impresionante el masivo ataque que llevó a cabo ayer la Federación Rusa contra los alrededores de Kiev, contra diferentes zonas dentro de Ucrania. Lo vamos a ver. Los disparos y las explosiones son estruendosos. Ucrania fue sometida a un golpe masivo. Vamos a ver todos los detalles. Ucrania fue sometida a un duro golpe anoche. Según la información disponible, las instalaciones militares y energéticas del país fueron atacadas. Tengo por ahí otro artículo que dice que el ejército ruso puso de rodillas las instalaciones energéticas ucranianas. Se produjeron explosiones en varias ciudades ucranianas, incluida Kiev. Kiev bajo ataque. Disparos y explosiones estruendosos. Los drones de ataque están atacando la capital de Ucrania en diferentes zonas. Hay numerosos incendios. Pasadas las 23 horas en Moscú, la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó de la detección de vehículos aéreos no tripulados en regiones de Chernihiv, Odessa, Kharkov, Cherkasy, Dnipropetrovsk, Mykolaiv y Kirovohrad. Pronto se anunció una amenaza de vehículos aéreos no tripulados en la región de Kiev y alrededor de las 2 de la madrugada se instó a los residentes de Kiev a bajar a los refugios. Una hora más tarde se publicaron informes sobre nuevos grupos de drones avistados. Ministerio de Defensa ruso que no confirmó la información sobre dicho ataque masivo. Diferentes aeródromos, almacenes y equipos de la OTAN fueron alcanzados, Alberto. Fijaos, Sergei Lebedev informó sobre los objetos que fueron atacados anoche. Según él, en Odessa fueron atacados el aeródromo y los almacenes donde se ensamblan los drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El aeródromo de Soltny, parte de la entrega desde el puerto marítimo, va allí. Montan drones, muchos almacenes y como funciona bien el aeródromo también. En Permomaix, región de Mykolaiv, el golpe cayó en la ubicación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, donde según datos preliminares el equipo de OTAN fue alcanzado. Equipo de artillería de la OTAN fue atacado y los almacenes se vieron afectados. Explosiones también en el aeródromo de Basilkiv, en la región de Kiev. Bueno, un montón de zonas atacadas y los aeródromos que siguen siendo objeto de ataque por parte de la Federación Rusa, Alberto. Pues sí, siguen con las mismas estrategias el ejército ruso que habíamos vivido durante los anteriores meses. La diferencia es que ahora van a toda velocidad. Hay prisa, veremos si se producen esas negociaciones en primavera, como adelantan los analistas, pero desde luego que Rusia sigue golpeando y de qué manera. Claro, cada X tiempo vemos que Ucrania ha llevado a cabo algún tipo de ataque. En muchas ocasiones, o en la mayoría, nos encontramos con ataque a zonas de civiles. Pero si vemos la relación que hay entre estos ataques tan brutales de Rusia y la cantidad de ataques que pueda llevar Ucrania, que podamos traer en las noticias de una manera relevante, vemos que la diferencia de fuerzas ahora mismo en favor de Rusia es espectacular. Naryshkin
advirtió sobre un intento de las élites occidentales de desatar un conflicto internacional. El director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, advirtió sobre dicho intento de las élites occidentales de desatar un conflicto internacional. Señaló que el bloque occidental ya no es el único centro de poder. El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior llamó la atención sobre el hecho de que existe la República Popular China, India, la civilización estatal de Rusia, un poderoso bloque de estados árabes y otras fuerzas. Según él, Estados Unidos se está degradando y perdiendo el control gradualmente. En Eurasia se está formando una nueva arquitectura de seguridad que será capaz de garantizar la estabilidad en el mundo, subrayó. La situación, dice, no se calmará en 2025. Depende del sentido común y la resistencia de los jugadores, concluyó el interlocutor mediático. Bueno, pues ahí lo tenemos. Bueno, pues ojo, porque este cargo es importantísimo. También lleva muchos años este responsable de inteligencia y está haciendo. Antes veíamos esas declaraciones del Ministerio de Defensa, Ministerio de Exteriores ruso, bajando la ilusión de quienes dentro de Rusia creyeran que todo se va a solucionar. Y decía que, ojo, porque puede ser una trampa. Bueno, pues Naryshkin ya nos dice que Occidente prepara esa guerra. Y es que Gran Bretaña y Francia evidencian clarísimamente ir en ese camino. Polonia lo ha demostrado durante los últimos meses. Alemania no lo está haciendo ahora porque no le interesa de cara a unas elecciones. Veremos qué pasa cuando terminen. Así es que, ojo, a ver si se va a Estados Unidos de la foto y se meten otros que pintan mucho menos. Veremos. Alexander Grushko, viceministro de Relaciones Exteriores. Rusia no permitirá que el mar Báltico se convierta en un lago interior de la OTAN. Rusia sigue de cerca las actividades de la OTAN. El país está dispuesto a tomar medidas apropiadas para proteger su seguridad. Recordó que en relación con la expansión de la OTAN, que incluye la adhesión de Suecia y Finlandia, se decidió restaurar los distritos militares de Leningrado y Moscú. Garantizaremos una protección fiable de nuestros intereses tanto en la zona del agua como en toda la región del Báltico. Señaló que se prestará la atención principal al fortalecimiento de la presencia militar y la implementación de todas las medidas necesarias para contener las amenazas externas. Subrayó que los planes de la OTAN para convertir el mar Báltico en su lago interior no se llevarán a cabo. Rusia no lo permitirá. Así es. Hemos vivido durante los últimos meses una mascarada absoluta con tintes, pero novelescos, pero además ridícula, para intentar justificar una mayor presencia otanista en el mar Báltico. Ya sabéis, ¿no? Lo de los cortes de los cables. Primero el corte de un cable, ¡uy! Ha sido un buque chino. El buque chino se las piró, no tenía nada que ver con el corte del cable y se piró. Lo reclaman desde Suecia. China dice que vengáis a buscarlo. Al de 2 días, otro corte de cables. Coño, si no estaba ya el chino por aquí, ¿quién lo ha cortado? Ah, no, habrá sido un buque ruso. Y así hasta creo que 5 cortes de cables. No se habían producido cortes de cables en esa zona en los últimos 20-30 años. ¿Cómo que de repente en pocas semanas 5 cortes de cables? Sabotajes puros y duros. Y oye, qué casualidad que nada más producirse esos cortes de cables ya aumenta el discurso en la OTAN de uy, hay que proteger el Báltico, nos están cortando los cables. Claro, tú ya en ese momento dices, ay amigos, ya sabemos quiénes han sido. Han sido nuestros amigos otanistas que lógicamente necesitaban la excusa para ocupar el Báltico. Pero agarraos, que en todo esto, cuando ya el asunto huele muy mal y la administración Trump no quiere guerra contra Rusia, hay que, nunca mejor dicho, ir recogiendo cable. Es decir, lo que hicimos antes hay que ir deshaciéndolo. ¿Y quién lo deshace? Los periódicos estadounidenses, que nos dijo Miguel Méndez en su día, en noticias que nos traía ya hace 3-4 días, que es que no habían sido sabotajes, que habían sido accidentes. 5 cables, 5. Y ya tiene, no sé si era el Washington Post o el New York Times, ya tiene el veredicto técnico. Ha estado allí el periodista del New York Post o el Washington Post, no recuerdo el medio que era, ha mirado los cables y ha dicho, uy, esto no es un sabotaje, esto es un accidente. Claro. La administración Trump estaba intentando rebajar el calorcito que se estaba generando en el Báltico y tiene mucha lógica. ¿Por qué?
porque cualquier bandera falsa, cuando hay muchos barcos distintos en una zona, es posible. Y el Báltico también es un mar ruso. Nos lo dice la noticia. Con lo cual, la administración Trump ha dicho, decidle al del Washington Post, no sé si era el Wall Street Journal, no recuerdo, que todo eso ha sido un accidente. Los han cortado los estadounidenses, la CIA, pero obviamente todo esto es un accidente. Pero, queridos amigos, la cosa parecía que había terminado, porque claramente a Estados Unidos no le interesa un enfrentamiento con Rusia desde que Donald Trump ha llegado al poder. Pero ¿dónde, queridos magos, ha aparecido el problema? Oye, fijaos, qué cosa más increíble. Taiwán reporta una vez más el daño a un cable submarino, esta vez próximo a China. Taiwán reportó el corte de 2 cables submarinos que conectan la isla principal de Matsu, una isla periférica cercana a la costa china. El Ministerio de Asuntos Digitales de Taiwán confirmó que los cortes ocurrieron este miércoles, dejando a los 14.000 habitantes de Matsu con comunicaciones limitadas. Aquí salen, al parecer, los cables a los que hace referencia. En este sentido, según el viceministro Chiue Hermin, ya se activaron sistemas de respaldo, incluidas comunicaciones por microondas, para garantizar un mínimo de conectividad, bla, 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 bla. En 2025 ya se han registrado 4 fallos de este tipo frente a 3 en 2024 y 2023. Mira, o sea, qué casualidad que justo los cables que están en un mar ruso y en el mar chino son los que fallan. Los demás no. De hecho, hemos tenido, fijaos la que hemos tenido organizada en Oriente Medio. Pues esos cables no han terminado de fallar. Y eso que se decía, que los hutíes podían acabar con esos cables. No hay mundo, no hay mundo, no hay mar en el mundo. Que justo todos los problemas están en el mar de Rusia, el mar Báltico, en un mar de Rusia y en uno de China. Y alguien ahora nos quiere hacer ver que lo del Báltico era accidental. Pues no, queridos magos. Es la última locura que se le ha ocurrido a la CIA para intentar malmeter con China o con Rusia, pues con el fin de ver si se provoca algún tipo de conflicto. Y como el de Rusia no termina de salir, pues a ver si conseguimos que el de Taiwán termine de salir. Ahí está. Claro que igual lo de Taiwán ha sido algún barco ruso. Vete a saber. Miguel, vamos con más. Muy interesante. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente. Financial Times. Argentina, siguiendo a Estados Unidos, podría retirarse del Acuerdo Climático de París. Información de Financial Times. Según ellos, aún no se ha tomado una decisión final sobre este tema, pero ya se están llevando a cabo discusiones al más alto nivel. El Acuerdo de París, adoptado en 2015, tiene como objetivo limitar el calentamiento global entre 1,5 y 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Bueno, Argentina, que siguiendo los pasos de Trump, igual también se retira. Pues sí, claro que sí. Esa era una también de las promesas o de los discursos electorales de Milei. Ayer Rubén Gisbert, en el directo que hicimos, hizo una reflexión que es interesantísima. Yo nunca me había parado a observarlo, pero tiene toda la razón. Mucha gente identifica la política de Milei con la de Donald Trump. El soberanismo de Donald Trump se intenta de algún modo adoptar aparentemente por Milei. Bueno, pues probablemente los 2 gobernantes más opuestos que hay en América, en toda América, sean Donald Trump y Milei. Son las políticas opuestas. Claro que su discurso es el mismo y lógicamente van a mostrar siempre una afinidad, el uno por el otro y el otro por el uno. Obviamente a Milei le interesa mucho más acercarse a Donald Trump que preocuparse Donald Trump de tener cerca a Milei. A Donald Trump le da igual Milei. Pero a Milei le interesa porque le edifica como mandatario. ¿Pero por qué son todo lo contrario? Porque mientras Donald Trump, y lo explica muy bien Rubén, está buscando de manera determinada los mejores intereses para su nación, obviando los de los demás hasta el punto en el que, lógicamente, no me queda más remedio que tenerlos en cuenta para defender mis propios intereses, y sin embargo Milei está haciendo todo lo contrario. Está favoreciendo a priori, incluso antes de que se lo pidan, los intereses de potencias extranjeras. La última locura ha sido permitir que Gran Bretaña custodie el oro de Argentina. Eso es una locura.
amigos, una locura. Lo de siempre, no tienen ni idea de la política argentina, no tenemos ni idea de nada, sí, amigos magos, pero tenemos dos ojitos. Y para entender a veces la política solo hay que abrir los ojos. No entender mucho de la política de no sé dónde ni de no sé dónde. Prensa estadounidense. Las conversaciones entre Trump y Vladimir Putin sobre Ucrania podrían combinarse con conversaciones sobre el control de armas nucleares. Y esta es una cuestión que aborda New York Times. En particular, la publicación recuerda que Donald Trump expresó recientemente su disposición a considerar la posibilidad de desnuclearización. Y Putin, a su vez, dijo que él y Trump podrían buscar conjuntamente soluciones a problemas clave de nuestro tiempo, incluida la estabilidad estratégica y la economía. Por lo tanto, parece ser, y está en bastantes noticieros hoy, Alberto, que muy probablemente, además de hablar de Ucrania, cuando toque, que luego os vamos a traer nuevas estimaciones temporales de cuándo se puede producir la reunión o cuándo se puede terminar el conflicto, van a hablar también sobre el tema de control de armas nucleares. Puede parecer que el debate de las armas nucleares le beneficia a Trump. ¿A quién más le beneficia es a Putin? Alguien dirá, no, imposible. Putin ahora mismo no puede desmantelar cabezas nucleares porque está en una situación delicada. Ni lo va a hacer. Si se trata solo de un debate, amigos. Solo de un debate. Recordemos que Donald Trump fue el que sacó a Estados Unidos de ese acuerdo de misiles de intermedio alcance nucleares. A Estados Unidos, Donald Trump. Y ahora es quien, de algún modo, con ese debate parece querer colocarse dentro del ámbito del pacifismo. No va a entrar en el juego Rusia de una manera determinante. Por supuesto que en las negociaciones él va a estar, va a hablar del desmantelamiento de misiles, de todo lo que quieras. Pero si algo le está beneficiando a Putin es eso. Porque el mundo tragacionista, hasta ahora decía, hombre, es un ogro, aparte de aquello de que se iba a morir y todas esas cosas, era un psicópata, porque ya recordáis todas las locuras que se decían. ¿Y cómo puede ser que un psicópata esté dispuesto y abierto a efectivamente desnuclearizarse en el ámbito armamentístico? Que luego se va a llegar y se va a rubricar de una manera vinculante. Queda muchísimo, amigos, muchísimo. Mucho después de que se cierre la guerra de Ucrania. Una cosa son las conversaciones y otra cosa son firmar los acuerdos. Con lo cual, si algo le beneficia a Putin, es el debate. Y desde luego que no pensemos que le va a vincular por ahora. Así es que está perfectamente dispuesto a hablar lo que haga falta. Si lo que importa es lo que finalmente se acuerda y para eso queda tiempo. El profesor Malinen dijo que las decisiones de Trump sobre Ucrania provocarán la ira de las élites europeas. El profesor de la Universidad de Helsinki, Tuomas Malinen, en redes sociales ha comentado que la actitud de Donald Trump puede desencadenar la ira de dichas élites europeas si realmente cumple con su principal promesa, que no es otra que poner fin al conflicto ucraniano. Imagínense, dice Malinen, la reacción de la élite europea y los rusófagos si el líder estadounidense puede lograr una tregua en Ucrania. Es duro, ¿eh? Es duro que venga alguien y nos diga que el finalizar una guerra en la frontera de Ucrania supone una crisis para las élites europeas. Para los dirigentes europeos. Es duro, ¿eh? ¿Qué miseria de mundo está viviendo Europa para que este señor tenga razón? Porque la tiene. Es decir, claramente Ucrania era un proyecto de los neocon estadounidenses, de inicio. El ampliar la OTAN hasta Ucrania para provocar a Rusia. Ese proyecto queda eliminado por Donald Trump. De hecho, es posible, lo veremos, que intente de algún modo consolidar la posición de Estados Unidos cerca de Rusia en el plano político. ¿Por qué? Pues porque así sus sucesores no podrían complicar la situación política en el futuro. No le interesa a Estados Unidos. A Estados Unidos le interesa ir contra China, no contra Rusia. Bueno, pues ya en ese escenario que Donald Trump pinta desde el primer día en el que entra en el poder, nos encontramos que los analistas, en este caso Malinen, que además es buen analista, dice con razón que las élites europeas van a entrar en crisis si la guerra finaliza. Amigos magos, de verdad, nosotros teníamos la esperanza de tener que dejar de hablar de guerras en la magia de la bolsa.
me parece, Miguel, me parece que eso va a ser un deseo sin cumplirse. Tremendo, queridos, tremendo. Ponedlo en comentarios qué es lo que os parece, pero es el mundo al revés, puro y duro. Vamos con más, Miguel. Bueno, vamos con el presidente del Consejo del Otro Movimiento de Ucrania, Víctor Medvedchuk, que dijo que la partida de Zelensky no devolvería la paz a Ucrania. La destitución de Zelensky no va a significar en absoluto el establecimiento de la paz en Ucrania. Hoy no hay más partes que el partido de la guerra y después de la eliminación de Zelensky surgirá una competencia feroz entre ellos, dijo Medvedchuk. En su opinión, en Ucrania comenzará un enfrentamiento entre partidarios de Estados Unidos y Gran Bretaña. Solo Rusia y su ejército pueden ponerle fin al conflicto, dado que los nuevos gobernantes de Ucrania no diferirán principalmente de Zelensky, concluyó Medvedchuk. Pues sí, porque no van a quitar a Zelensky de la ecuación sin tener asegurada una continuidad cercana a los intereses occidentales. Eso es de cajón. Gran Bretaña, que tiene totalmente infiltrada Ucrania, va llegado el caso a dejar que se vaya Zelensky y aparezca un líder que quizás sea votado por el pueblo con las mejores intenciones hacia el pueblo, ni hablar. Medvedchuk, que ojo, Medvedchuk es prorruso. Estamos hablando de una de las personas, es un gran empresario que dentro de Ucrania ha tenido un poder formidable y que en teoría sería quien el Kremlin vería con buenos ojos. Que a día de hoy, si algo le interesa a Ucrania, es que hay alguien prorruso en el poder. Cosa que va a ser imposible. Al fin y al cabo, no nos engañemos. Gran Bretaña dice, bueno, Donald Trump va a estar 4 años. Después ya veremos quién está. Y obviamente para ese momento hay que tener ya preparado el sustituto de Zelensky que haga lo que queremos. Con lo cual es absolutamente cierto y tan cierto como lamentable. Y al respecto del tema nuclear, Alberto, hoy conocíamos esta noticia. El FBI alerta de que ejercicios nucleares a gran escala se llevarán a cabo en Nueva York. Sí, lo habéis oído bien. En las inmediaciones de la ciudad de Schenectady, que se encuentra en el estado de Nueva York, se planea la realización de ejercicios a gran escala para eliminar las consecuencias de un ataque nuclear. Así lo indica el sitio web oficial del FSB. Los ejercicios brindan una oportunidad para que las organizaciones participantes practiquen y aumenten la preparación operativa para responder en caso de un incidente nuclear en Estados Unidos o en el extranjero, dijo el FBI en un comunicado en su web oficial. Cabe señalar que los ejercicios se realizarán del 26 al 31 de enero de 2025. Las autoridades locales y regionales y las fuerzas y cuerpos de seguridad también participan en ellas. El FBI instó a los residentes a no preocuparse por la presencia de los militares en el estado, el rugido de helicópteros voladores y la posible activación de sirenas. El departamento señaló que los ejercicios para eliminar las consecuencias de un ataque nuclear no deberían afectar la vida habitual del Estado de ninguna manera. Bueno, cada vez que en Estados Unidos se planea un ejercicio para de algún modo saber tratar una catástrofe, nos acordamos que antes de la situación sanitaria de 2020, meses antes, también se realizó un ejercicio para intentar de algún modo sobrellevar las consecuencias de un virus que se hubiera, llegado el caso, fugado de un laboratorio. Así es que tendremos que esperar a ver cómo terminan esos ejercicios y si están siendo unos ejercicios útiles o están siendo unos ejercicios proféticos. Amigos magos, veremos porque por ahora parece que la guerra nuclear está en stand-by. Fijaos lo que dice nada más y nada menos que el CEO de Rheinmetall. La Unión Europea necesita crear empresas militares con una facturación de 40.000 millones de euros. En una entrevista con la revista Spiegel, el jefe de la empresa alemana de defensa Rheinmetall, Armin Papanger, dijo que los estados europeos deberían competir más activamente con Estados Unidos. Según él, Alberto, es necesario lograr la aparición de grandes empresas en la Unión Europea como Rheinmetall con una facturación multimillonaria. Las grandes empresas de defensa con esta facturación deberían crearse en Europa. Ya están poco a poco intentando mentalizar a la ciudadanía que, bueno, ya sabes cuál es el truco, ¿no? El truco es contarle, porque ese truco funciona muy bien en Estados Unidos, contarle a la gente que, claro, que esas empresas van a dar mucho dinero, hombre, una facturación enorme, son beneficios para Europa. Ridículo, las armas solo son rentables si se utilizan y con esas armas se obtiene un rédito. No hay otra.
Son armas que obviamente solo van a ser rentables si con eso se obtienen recursos. ¿De quién van a ser los recursos que se van a obtener con esas armas? De nadie, ¿verdad? Pues solo son pérdida. Y debate sobre la mesa, recordemos que Rheinmetall está tremendamente participada por empresas estadounidenses, pero claro, es alemana. Pero si miramos el capital accionarial, veremos a las Vanguard de siempre, a las BlackRock de siempre, a State Street, a todas las sospechosas habituales. Con lo cual no deja de ser dinero que se va a Estados Unidos. A ver, nos dice aquí también Xavi Mendía, dice, grandísimos ambos, qué gran labor. Alberto, ¿crees que volveremos a ver vuelos directos a Rusia? Pues, Xavi, buenísima pregunta. Creo que podríamos ver vuelos directos a Rusia desde Estados Unidos y de Rusia a Estados Unidos directos. Es decir, que Rusia abriera el cielo, que esa es otra de la que nos está hablando. Ahora mismo Europa tiene cerrado el cielo ruso. Alguien dirá, bueno, pero eso es porque Rusia se ha enfadado con Europa. No, fijaos qué cosa más ridícula. Rusia es el país más grande del mundo. Y ya veis Europa que, hombre, claro que hay muchos vuelos que iban a Rusia, pero Europa en tamaño es muy pequeño. Significa que Europa, cuando de repente establece como sanción prohibir a Rusia volar por cielo europeo, Rusia dice, bueno, pues vale, si no me dejáis a mí volar en cielo europeo, tampoco vosotros podéis volar por cielo ruso. Europa no sé cuántas veces puede estar contenida en tamaño dentro de Rusia, pero varias. Es decir, que se pegaron un tiro en el pie. Claro, Estados Unidos estaba en esa mecánica también, pero con Donald Trump probablemente de algún modo la intente suavizar para que las compañías estadounidenses puedan sobrevolar cielos rusos, lo cual obviamente sería algo mutuo. Las compañías rusas podrían sobrevolar cielos estadounidenses. Y ahora surge el esperpento total. Es decir, que nos podríamos ver en la situación en la que se normaliza esas sanciones y se puede volar Rusia, se puede volar Estados Unidos con normalidad, pero Europa no puede volar Rusia. Lo cual ha supuesto unas pérdidas brutales para las compañías aéreas europeas que han tenido que enrutar todos los vuelos que antes viajaban a Rusia por Emiratos Árabes. O sea, Dubái, Qatar, etc. Ridículo, amigos. Todo lo que hemos visto en las sanciones es tirarse en el pie ellos mismos, los europeos, y obviamente antes a beneficio de Estados Unidos y ahora a beneficios de las élites corporativas. Gracias, Xavi, por tu aportación. En este sentido, también el Consejo de la Unión Europea discutirá la ayuda militar a Ucrania tras el cese de suministros por parte de Estados Unidos. Dice el artículo de Avia que en Bruselas tendrá lugar una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en la que los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 Estados miembros van a discutir una amplia gama de cuestiones de política internacional y la atención se va a centrar sobre todo en el apoyo militar a Ucrania, el endurecimiento de las sanciones contra Rusia y las relaciones con Estados Unidos, así como la situación en Siria, Líbano, Georgia y Moldavia. Fijaos la siguiente. Ministros de Asuntos Exteriores, ya te doy paso, Alberto, de la Unión Europea acuerdan la prórroga de las sanciones contra Rusia. Como resultado de la reunión, este lunes 27 de enero, 27 ministros de Relaciones Exteriores de países europeos acordaron prorrogar la validez de todas las restricciones impuestas a la Federación Rusa durante los 2 últimos años. Sí, los ministros aprobaron la extensión Informa TAS. Dale, Alberto. Que, por cierto, extensión que no es más que seguir pegándose un tiro en el pie, que no es otra cosa. No es que, claro, te lo venden en los informativos como, uy, vamos a seguir sancionando a Rusia. Rusia ya nos dijo en su día que, a ver, ellos obviamente no querían sanciones, pero el problema consistía en que se les ha obligado a buscar una fórmula para sobrevivir con esas sanciones. Y claramente lo están haciendo. Europa tiene toda su economía destrozada. Los datos que nos trae Miguel día sí día también en torno a la economía alemana son sobrecogedores. Y ahora sacan pecho por continuar con las sanciones. Lo que sí está claro, sobre todo en el asunto del armamento a Ucrania, es que siguen esa doble agenda. Y esa doble agenda, recordemos que las bombas le puede caer a Europa. Es decir, ellos mismos están contemplando la posibilidad de intensificar un conflicto contra Rusia que podría suponer la destrucción de sus propios países. Si alguien, pues claro, cuando hablas de las élites corporativas, antes sonaba a conspiranoia,
tengo que admitir que a mí también me sonaba hace mucho tiempo, antes de la guerra de Ucrania, a decir, joder, qué conspiración, no vamos a ser tan retorcidos. No. Realmente es así. O sea, realmente estos tíos que están en el poder les daría lo mismo que sus países fueran destruidos. Para eso han sido reclutados y para eso actúan en contra de los intereses de sus países. Y estamos viendo el ridículo de la doble agenda. Porque si dijeras que siguen los demócratas en el poder malmetiendo con Rusia, pues dices, bueno, es que igual están actuando como socios de Estados Unidos. No, ya no está Estados Unidos en esa mecánica. ¿Por qué está intensificando su mecánica Europa? Es evidente. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo